Nosotros somos urólogos de acá de Resistencia. Venimos a hablar un poquito de litiasis urinaria, que es el nombre por ahí común que se le suele dar, o urolitiasis. Comúnmente se le dice cálculos en la vía urinaria, y una aclaración: es distinto a los cálculos que se pueden dar en la vía biliar. Por ejemplo, las piedras en la vesícula, como se le dice, es una cosa totalmente distinta, son cirugías distintas y son piedras que se ubican en lugares distintos. La litiasis urinaria o la urolitiasis es la formación de cálculos, ¿sí?, o piedras en cualquier parte de la vía urinaria, desde el riñón hasta la vejiga, y que pueden generar distintos síntomas en el paciente, y es una patología bastante frecuente en nuestra región. Esta es una patología muy frecuente en nuestra región, principalmente por cuestiones climáticas. Esta es una zona donde hace mucho calor, la gente transpira mucho, a veces toma poca agua, orina poco. Entonces, esto es algo muy común que se da en casi todas las edades. Principalmente se da en adultos de edad media y adultos mayores. Existen pacientes jóvenes también, pero principalmente es en pacientes de edad media y adultos. Dentro de las causas que pueden generar esto es la falta, principalmente en nuestra zona, como dijimos, acá hace mucho calor, la gente transpira mucho por cuestiones laborales o por imposibilidad de acceder a un baño de manera continua, por ahí tienen que aguantar mucho las ganas de orinar. El sedentarismo también es un factor importante, la falta de actividad física, eso también forma o predispone la formación de cálculos urinarios. Y después existen otros factores que pueden ser los genéticos, los que están asociados a la dieta, ¿sí?, y también asociados a determinadas, por ejemplo, infecciones urinarias, que también puede llegar a ser una causa. Los cálculos se forman generalmente en los riñones. Los túbulos colectores de los riñones es el molde para la formación del cálculo. Generalmente son pequeños calculitos de pocos milímetros que bajan a la vía excretora del riñón y, impulsados por la orina, van recorriendo los riñones, el uréter, llega a la vejiga, y en el 90% de los casos se eliminan porque son cálculos pequeños. Un porcentaje, aproximadamente un 5 o 10%, no se disuelve o no se elimina y queda retenido en algún lugar del riñón, en un cáliz renal, en el uréter, y comienzan a aumentar de tamaño. Y se hacen una patología crónica como para un tratamiento quirúrgico. Si son pequeños y se eliminan espontáneamente. Pero, por supuesto, ocurre con un dolor tremendo conocido con el nombre de cólico renal, que es una emergencia urológica. Consultan a los servicios de guardia porque es un dolor tremendo. Las mujeres lo comparan con un parto, y duele mientras el uréter hace fuerza para tratar de que progrese el cálculo, porque el cálculo son chiquitos, pero por el cañito que tiene que descender, tienen un calibre muy menor, y es difícil. Generalmente tardan varios días en llegar a la vejiga. O sea, el síntoma principal y más temido es el cólico renal. El cólico renal sucede cuando el cálculo obstruye la vía excretora y comienza a aumentar la presión por encima del cálculo, porque no sale la orina, o sale con dificultad o más lenta. Y el cálculo funciona como una obstrucción, como un tapón, digamos, la vía urinaria, dilatando por encima del cálculo, y el uréter lucha para tratar de hacerlo progresar, y que desencadenando el dolor intenso. Por supuesto, es episódico, dura minutos. A veces el paciente está internado con el suero calmante y ya pasó el dolor. Pero realmente dura diferente, a veces está un día o 2 días internado el paciente con mucho dolor, pasa el dolor y después se programa la cirugía en caso de que no haya descendido solo. Sí, digamos que, como dijo el doctor, ahí existe la posibilidad que uno pueda eliminar de manera espontánea la piedra. O sea, a veces el tratamiento inclusive es esperar y no hacer nada. Es en los casos, en el menor porcentaje de los casos. Esto se debe a piedras que son muy chiquititas, milimétricas, como dijo el doctor. La piedra se obstruye el pasaje de la orina, esto genera un estancamiento urinario, por así decirlo, y al no poder eliminar la orina, el riñón se infla y duele. Esa fuerza que hace el riñón para poder expulsar la piedra, que es lo que genera el cólico, muchas veces cumple su función, expulsa la piedra y sale. Para hablar de una piedra que puede llegar a salir sola, estamos hablando de milímetros.
3 milímetros, 4 milímetros. Una piedra que ya supera este tamaño, ya existe la posibilidad de que se tranque, precisamente porque los diámetros de las estructuras por donde tiene que salir son mucho más pequeños. Entonces, bueno, ahí es donde uno, después de evaluar el tamaño, uno hace un diagnóstico con estudios por imágenes, con análisis de sangre, con estudios de orina. Una vez que uno realiza el diagnóstico de la piedra, tiene que evaluar qué tamaño tiene la piedra y en qué lugar anatómico de la vía urinaria se ubica. También uno evalúa la dureza de la piedra. Con esos parámetros uno toma una conducta. Muchas veces piedras grandes no van a salir solas, entonces uno ya sugiere al paciente que haga un tratamiento quirúrgico, digamos, de sacar la piedra. Cuando las piedras son chiquitas, uno podría optar por esperar y darle tiempo a que uno la elimine. Dentro de las opciones quirúrgicas, hoy en día está en auge la cirugía mini invasiva o mínimamente invasiva, que ese es el tipo de procedimiento que realizamos en nuestro sanatorio, donde evitamos hacer incisiones grandes, cortes grandes, y este tipo de cirugía mini invasiva se realiza todo por vía, por cavidades naturales, en este caso por la uretra, y accediendo a la vejiga, llegando al uréter y hasta el riñón, o por pequeñas incisiones en la espalda, que se llama cirugía percutánea. El tratamiento fue cambiando. Yo que ya tengo unos cuantos años en la urología, al principio el tratamiento era quirúrgico a cielo abierto. Para sacar un pequeño calculito había que hacer una incisión importante, llegar hasta el riñón, buscar dónde estaba la piedrita, suturar de nuevo con muchas complicaciones de filtrados y postoperatorio prolongado. Inclusive los cálculos ureterales se operaban por vía a cielo abierto, que era realmente un golpe para el paciente, porque era una cirugía que llevaba varios días de internación. Actualmente, como dijo el doctor, todos los tratamientos son mínimamente invasivos, inclusive a veces se programa, el paciente está con el cólico renal y se ingresa, se saca el calculito y se terminó el problema, porque tenemos elementos como de ultrasonido, láser, hay varios métodos como para disolver un cálculo, ¿no es cierto?, y que se soluciona el problema en la internación. Fue cambiando, antes era quirúrgico, a cielo abierto, actualmente es todo endoscópico y percutáneo. Bueno. Lo que es endoscópico es siempre a través de cavidades naturales. En este caso, la cavidad natural para acceder a la vía urinaria es la uretra. Entonces, a través de los genitales, digamos, se ingresa hacia la vía urinaria con distintos aparatos que acá trajimos para mostrarles. Y uno puede hacer algo que se llama litotricia. La litotricia es un término que se utiliza para la destrucción, la fragmentación de estas piedras. Lito es sinónimo de piedra, de cálculo. En este caso intracorpóreo, porque uno hace una fragmentación de la piedra internamente. Esto se hace obviamente con anestesia, con el paciente internado, en quirófano, y son procedimientos que tienen una morbilidad muy baja, el paciente se recupera muy rápido, poco dolor, se puede ir de alta inclusive el mismo día del procedimiento, a veces al otro día, y puede volver a sus actividades habituales al muy poco tiempo. Estamos hablando de quizá 48 horas, el paciente ya está de acuerdo al tipo de procedimiento que se realice, pero a veces ya a las 48 horas ya puede estar realizando su vida totalmente normal. En el caso de la cirugía percutánea es una pequeña incisión a nivel lumbar, en la espalda, que es el acceso más corto que uno tiene hacia el riñón, y uno puede también realizar la litotricia intracorpórea, que ahí el doctor va a explicar. Sí, la litotricia percutánea generalmente se usa para los cálculos de riñón. Son cálculos grandes. Hay un método también de onda de choque que se usa para cálculos de hasta 1 centímetro y que es una onda externa, una máquina generadora de la onda que en contacto al chocar con el cálculo lo va disolviendo y después se eliminan por partes naturales con líquido, con la orina. Pero es un método lento, de varios episodios, varios procedimientos, no se soluciona en una sola vez. La litotricia percutánea sí es un acceso, como dijo el doctor, se pone en contacto un instrumental de aproximadamente unos 10-12 milímetros de diámetro y por esa vía se lo disuelve con ultrasonido, martillo neumático, que es un instrumento que destruye la piedra, y en algunos casos con láser, el que disponga de esa tecnología. Se destruyen, se fragmentan los cálculos, se extraen con pinzas y generalmente el procedimiento es muy
tiene un porcentaje de cura bastante elevado, digamos, un 90% realmente se soluciona el problema, ¿no es cierto?, sin persistencia de fragmentos, de cálculos. Es mínimamente invasivo y realmente el paciente, bueno, a las 24, como máximo 48 horas ya está en la casa, ya se está empezando a hacer ambulatoria, inclusive le hacen el procedimiento y se va el mismo día a la casa y bueno, se ponen en contacto los médicos con el paciente para ver la evolución que va teniendo en su casa. Todo le da más confort al paciente. En poco tiempo no quedan cicatrices, es una punción y en poco tiempo ya vuelve a su trabajo, a diferencia de la cirugía a cielo abierto que se hacían hace un tiempo atrás, que era una gran incisión y que llevaba mucho tiempo de recuperación. Dentro de esta recuperación que dice el doctor existía la posibilidad de hernias, de infección de la herida, principalmente los pacientes obesos, que son los que más problemas pueden tener posterior a un procedimiento quirúrgico, el dolor postoperatorio, uno tiene que cortar los músculos para llegar al interior del abdomen y eso también implica que esos músculos queden con cierta debilidad. Todo eso se evita con la cirugía mínimamente invasiva. En la cirugía, el tratamiento que explicó el doctor es una incisión en la espalda de más o menos 2 centímetros como mucho. A pesar de que adentro del riñón ocurre una cirugía importante, el paciente solo después vas a ver que tiene una cicatriz de 2 centímetros en la espalda y nada más. O sea que prácticamente no hay herida que curar, no hay hernia, no hay infección y el dolor es normal en las primeras horas, pero después el dolor se va muy rápido y el paciente vuelve a sus actividades habituales de manera precoz. ¿Trajeron elementos para hacer una operación? Exacto, para este tipo de cirugías, digamos, para el paciente realmente se beneficia por el tiempo de internación y la recuperación, pero se utilizan aparatos muy costosos, realmente son todos aparatos europeos, alemanes, de precio tremendo, una vida útil bastante corta, bueno, se está cambiando permanentemente los aparatos y es un problema también porque para estar al día con la tecnología es tremendo los precios y bueno, tenemos que cuidar mucho los aparatos para que duren. Esa aclaración que hace el doctor, ya que viene el caso, es buenísima, es bueno aclararlo. La urología es una de las especialidades que más va de la mano de la tecnología. Anteriormente se hacían cortes, por lo cual yo necesitaba un bisturí filoso para poder cortar y un buen hilo para coser después. Hoy en día con estas técnicas mínimamente invasivas también va de la mano la tecnología. Entonces se requieren aparatos caros, se requieren aparatos endoscópicos, equipos de monitores, de iluminación, de grabación. Son todos equipos, digamos, que encima son importados y es verdad, todo eso hace de que la urología vaya de la mano de la tecnología y que se renueve y se actualice constantemente, ya que hoy en día, cada día salen nuevas técnicas y nuevos equipos, nuevos aparatos. La aparatología en la urología es algo que se renueva continuamente y eso es algo que el urólogo que quiere estar al día tiene que ir adaptándose e ir actualizando su equipamiento. Otro tipo de cirugía, como dijimos, es la cirugía endoscópica, en la que se entra por cavidades naturales, y trajimos acá unos equipos para poder mostrarles un poquito algunos ejemplos. La idea de esto es mostrar que son equipos, digamos, pequeños, finitos, que ingresan a la vía urinaria sin hacer daño, para darle el mejor tratamiento y la mejor solución al paciente para poder realizar la extracción de los cálculos y su fragmentación sin que el paciente sufra algún daño interno. En este caso no hay cortes, pero también uno tiene que evitar generar daños. Le vamos a mostrar unos equipamientos. Lo primero que se hace es la ureteroscopía, en este caso flexible, ¿sí? Le vamos a mostrar un equipo, trajimos una piedrita y un ejemplo de cómo se sacan las piedras, que normalmente se utilizan unas canastillas, que son unas canastitas de alambre plegables que se expanden adentro de la vía urinaria, agarran la piedra y de esa manera uno puede extraer el cálculo. Este es un ejemplo de un endoscopio flexible que permite llegar hasta el riñón a través de la vejiga, se navega por el uréter y uno llega hasta el riñón. Una vez que uno está dentro del riñón, a través de este equipo que es flexible, uno puede realizar una serie de movimientos, hurgar, como por ahí se le dice al paciente, adentro del riñón e identificar la piedra. Una vez que uno encuentra la piedra, ¿sí? En algunos casos se fragmenta,
En otros casos las piedras pueden salir enteras y se la agarra con una canastilla. Una vez que uno termina de sacar la piedra, termina de inspeccionar el riñón, mira que no queda algún fragmento residual libre dentro del riñón y de esa manera termina el procedimiento. Les voy a mostrar una canastilla que es con la que se sacan las piedras. El instrumento tiene una óptica por dentro, o sea que se ve todo, se ve el cálculo y por dónde se ingresa. Se reproduce en una pantalla. Claro, de LED. Exactamente, esto se reproduce en una pantalla, el cirujano va mirando en un monitor el procedimiento y mira en vivo, con un sistema de iluminación también, qué es lo que va sucediendo adentro del abdomen. Y uno utiliza canastitas, que acá voy a mostrar cómo se agarra la piedra, este es un ejemplo. Esta es una canastilla de alambre flexible, que tiene un dispositivo que se extrae, se abre, se acerca a la piedra, un poquito ahí, la agarra, se cierra la canastilla y uno de esta manera puede extraer el cálculo. Existen varios tipos de canastillas, todo también depende del tamaño de cálculos. Hay piedras que son pequeñas y hay piedras que son grandes. Existe algo que se llama cálculo coraliforme o en asta de ciervo, que son cálculos grandes que amerita una fragmentación previamente. Y ahora vamos a mostrar un ureteroscopio, en este caso semirrígido, que cumple la misma función, pero principalmente para cálculos que se encuentran en el urétero. Bueno, este es un ureteroscopio rígido, semirrígido. También hay una óptica, esto se puede mirar, se puede conectar a una endocámara y se lo mira por una pantalla de LED. Tiene varios trabajos, guía de puente de trabajo por donde se coloca la canastilla o el método de destrucción del cálculo, que puede ser por ultrasonido, martillo neumático o láser. O sea, esto entra por las partes naturales, se aproxima al cálculo y este es un cálculo grande, es difícil que pueda salir con una canastilla, entonces hay que destruirlo, el aparato lo fracciona, el ultrasonido, y los pequeños fragmentos se los sacan con pincita de cálculo o se eliminan espontáneamente. Estas son cirugías, como dijimos, que al no haber corte uno precisamente tiene que adaptar el tamaño de la piedra para poder sacarla y uno tiene que fragmentar en pedacitos chiquitos para poder extraer el cálculo. Y bueno, estos son equipos, digamos, que utilizamos diariamente. El urólogo, como dijimos, tiene que ir de la mano de la tecnología, tiene que ir continuamente actualizándose, no solo en cuanto a sus conocimientos, sino también en cuanto a su equipamiento. Y esto hace que la urología pueda realizar procedimientos de alta complejidad y mínimamente invasivos. El trabajo del urólogo dentro de la medicina es un trabajo artesanal. Esto lleva una curva de aprendizaje de mucho tiempo y cada aparato nuevo que aparece es una nueva manera de tratar una patología. Por lo tanto, a diferencia de otras especialidades que ya son técnicas que ya están establecidas hace mucho tiempo, esto se va modificando permanentemente. Y mucha práctica también. Existen cursos que se realizan, existen cursos donde uno se capacita en cirugía mini invasiva, en manejos de endoscopios flexibles, endoscopios semirrígidos. En el caso de la cirugía percutánea se utiliza un equipo que se llama nefroscopio, no lo trajimos acá, pero es un aparato similar pero mucho más cortito, ya que la distancia de la piel al riñón es más corta, pero es similar, consiste de una óptica para poder mirar lo que sucede adentro y uno lo conecta a una cámara y puede también tener una visión interna del riñón. Casualmente estamos en el Sanatorio de Chaco. El Sanatorio de Chaco tiene instalado un servicio de litotricia complejo que cuenta con toda la tecnología dentro del sanatorio, del quirófano y en los consultorios, tanto como para estudio de paciente ambulatorio como para el internado. El Chaco también cuenta con la tomografía computada, que es un procedimiento de apoyo para todo este tipo de tratamiento, para diagnóstico y control de tratamiento y por supuesto somos 4 urólogos en el Sanatorio de Chaco que tenemos un equipamiento importante con lo que tiene él y tenemos nosotros como para resolver la mayoría de las patologías. La dirección del sanatorio es Brown 315, acá en la ciudad de Resistencia. El teléfono es 444-5111. En mi caso yo también tengo mi consultorio en Instituto Médico del Diagnóstico, Avenida 9 de Julio
334 y teléfonos para turnos 444-8244. En cualquiera de estos dos lugares se puede atender al paciente y llegar a la solución pronta de su problema, en el caso de cálculos urinarios a través de un procedimiento de una cirugía mínimamente invasiva. La ingesta de líquidos, de agua es muy importante. No reemplazar al agua por gaseosas, jugos, o sea, es importante el agua. Más de 2 litros de agua por día previene un porcentaje importante la formación de cálculos. Y tratarse patologías como infecciones urinarias, o hay pacientes que están predispuestos o por su tarea de expuesto a grandes temperaturas, falta de hidratación, bueno, predisponen a la formación de cálculo también. Hay un factor que genera la formación de cálculos. Los cálculos se forman por minerales. Dentro de esos minerales está el oxalato de calcio, existen los cálculos de estruvita, de ácido úrico, etc. Entonces, lo que sucede es que estas sustancias dentro de la orina exceden la capacidad de solubilidad. Eso sucede cuando el paciente o toma poco líquido o existe un exceso de liberación hacia la vía urinaria de estos determinados minerales. Cuando sucede esto, existe una etapa que se llama cristalización, que es cuando estos minerales se compactan y forman un núcleo de piedra. Con el paso del tiempo, ese núcleo de piedras se le van adosando más cristales y ahí nace una piedra que va creciendo según la ubicación donde esté y según el tiempo y los síntomas. Hay piedras que por ahí no dan síntomas o dan síntomas muy leves y el paciente consulta quizá años después de cuando recién empiezan los síntomas importantes y ahí uno se encuentra con cálculos realmente grandes. Entonces, para evitar por ahí la formación de piedras hay que tomar mucho líquido, tratar de no aguantar mucho las ganas de orinar, tratar de hacer actividades físicas. El sedentarismo es un factor también predisponente. Entonces, existen también factores como la dieta, evitar las sales en las comidas, disminuir las bebidas, como dijo el doctor, principalmente gaseosas, carbonatadas y principalmente colas. También la dieta, evitar el exceso de carnes, de carnes rojas. Las piedras de ácido úrico están en relación a la dieta, así que digamos como factores hay muchos, pero los principales es por una cuestión geográfica. Nosotros en esta zona transpiramos mucho, tomamos poco líquido y eso digamos que deshidrata en cierto sentido al paciente y por eso también existe el riesgo de formación de piedras. Los cálculos más frecuentes son los llamados oxalato de calcio, que es una combinación de oxalato que se encuentra en bebidas gaseosas o algunos alimentos, y se suma el calcio de la leche, queso, de todo lo que se come. Por supuesto, siempre hay una predisposición metabólica, porque si no todo el mundo tendría cálculos. Sin embargo, hay pocas personas forman los cálculos, sumado a la deshidratación. Y aproximadamente un 70% de los cálculos son de oxalato de calcio y un 30% aproximadamente, o 20 o 30% de ácido úrico, que viene a partir de carne roja, ¿no es cierto?, que también se forman cristales, arenilla, cristales, y dentro de otras patologías también la formación de cálculos, porque se elimina por la parte urinaria, cuando la orina está saturada de ácido úrico, de cristales, y se forman los cálculos de ácido úrico. Las características son transparentes, son difíciles de ubicar a veces, pero ocasionan los mismos síntomas y el mismo tratamiento. Realmente es quirúrgico, extracción, con todos los métodos que tenemos, ¿cierto? La incidencia principal es en hombres, sí hay una mayor incidencia en hombres, la edad ya lo dijimos, hay un 13% de posibilidades en los hombres, un 7% en las mujeres, y en general, digamos estadísticamente, existe un caso cada mil pacientes, así que contemplando el número de habitantes que hay, realmente los casos son muy frecuentes, entonces esta es una patología muy común. El 50% aproximadamente de los pacientes que tuvieron un cálculo, un cólico renal, vuelven a repetir. Otro 50% tienen una sola vez y nunca más. El 50% que vuelve a repetir son formadores de cálculos y son los que generalmente se hacen también un estudio metabólico, generalmente hacen los clínicos, estudiando, bueno, desde el punto de vista de la formación de todos los cristales que pueden formar cálculos en sangre y en orina, y bueno, estudios hormonales,
y cualquier predisposición que pueda llevar a la formación del cálculo. Es una manera de prevenir, porque lo único que podemos hacer nosotros cada vez que se forma un cálculo es una cirugía para sacar el cálculo. Hay que tratar de evitar la formación de más cálculos, más que nada en el paciente que ya tuvo un episodio de cólico renal o eliminación de alguna piedra.